Éxodo capítulo 9, dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: ve a Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y los detienes aún, he aquí la mano de Jehová será sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas, con pestilencia gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que está, de lo que es de los hijos de Israel. Y Jehová puso plazo diciendo: mañana hará Jehová esto en la tierra. Y al día siguiente Jehová hizo esto, y murió todo el ganado de Egipto, pero del ganado de los hijos de Israel ni uno solo murió. Entonces Faraón envió a ver, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno solo, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y se volverá polvo sobre toda la tierra de Egipto, que se volverá sarpullido, que cause úlceras en los hombres y en las bestias, por toda la tierra de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y vino un sarpullido que causaba úlceras, así en los hombres como en las bestias. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los magos y en todos los egipcios. Y Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón y sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con pestilencia, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, por esto te he puesto, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensalzas tú contra mi pueblo para no dejarlo ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Ahora pues, envía a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que temió la palabra de Jehová hizo huir sus siervos y su ganado a casa, pero el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus siervos y su ganado en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en la tierra de Egipto. Perdón. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar el fuego, y el fuego corría por la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo muy pesado, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que llegó a ser nación. Y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, desde los hombres hasta las bestias. Asimismo hirió el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del campo. Solamente en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová, pues ya ha habido suficientes truenos de Dios y granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: al salir yo de la ciudad extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Mas yo sé que ni tú ni tus siervos
temeréis todavía la presencia de Dios, de Jehová Dios. Y el lino y la cebada fueron destruidos, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en flor. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos, porque eran tardíos. Y salió Moisés de estar delante de Faraón, fuera de la ciudad, y extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos, y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y al ver Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, volvió a pecar, y endureció su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Amén. Puede tomar su asiento. En esta mañana vamos a ver 3 plagas. Esta es la 5ª plaga, la 6ª plaga y la 7ª plaga que Dios envía a Egipto, ¿sí? Nosotros continuamos viendo el trato de Dios con Faraón y con Egipto. Esto es el trato de Dios con Faraón y con Egipto, pidiéndole que libere a su pueblo. Todo este trato que Dios hace con Faraón, todas las plagas que envía, reclamando a su pueblo, al pueblo que le pertenecía por derecho a Dios, y todo esto acontece antes de Dios liberar al pueblo. Y entonces, ahora vamos a ver la 5ª plaga, la 6ª plaga y la 7ª plaga. Obviamente, se repite muchas veces, y no por eso vamos a predicar exactamente de lo mismo. Se repite muchas veces, y Jehová dijo a Moisés, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y lo otro que se repite es, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo como Jehová lo ha dicho. Acá está mostrando la soberanía de Dios. ¿Acaso Dios, y ya lo dijimos a esto, no podía liberar al pueblo hebreo en un día y llevárselo? Sí podía. Pero Dios tenía un propósito con todo esto, darse a conocer en toda la tierra y que su nombre sea anunciado en toda la tierra, es lo que dice el versículo 16. Ahora, muchas veces vamos a ver estas palabras, ¿sí? Dijo Dios a Moisés, ve y dile a Faraón, y también Faraón se endurece una vez más y no deja ir al pueblo de Dios. Y por eso las plagas que Dios envía, uno dice, bueno, pero destruyó Egipto. Bueno, todas las plagas enviadas a Egipto fueron enviadas al corazón de Faraón y al corazón de los egipcios. Todas las plagas, todo lo que sucede, ¿sí? Dios permite en los seres humanos, apunta a aquello que está escondido, que nosotros no vemos, pero que Dios sí lo ve. Y es el corazón del hombre, en este caso un corazón endurecido. En la primera plaga, el versículo 1 al 7, es la plaga que cae sobre el ganado. Dios tiene un propósito con esto. Dice el versículo 1, entonces Jehová dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y los detienes aún, he aquí la mano de Jehová será sobre tus ganados. Entonces, lo primero que vamos a ver es la plaga de Dios sobre el ganado. Dios tiene un propósito al liberar a su pueblo. Decía recién, ¿Dios podía haber librado a Israel en un solo día, en un solo momento? Sí, podía. Pero tenía un propósito más grande que nosotros hoy podemos ver. ¿Cuál era el propósito de Dios de anunciar esto? Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios se ha obstinado con enfermar, con matar y con endurecer el corazón de Faraón. No, Dios tiene un propósito, ¿sí? Que Él sea a conocer y que su nombre sea conocido en toda la tierra y anunciado, ¿sí? Para que Él, por medio de lo que hace, sea conocido como el Dios soberano, el Dios del universo, el Dios creador de todas las cosas. Pero también tiene un propósito con su pueblo, porque su pueblo está ahí también en Egipto, en la tierra de Gosén. Hay un propósito, ¿sí? Los hebreos no están sentados en una tribuna mirando cómo Dios obra y envía cada plaga. Hay una intención y hay un propósito por el cual Dios quiere liberar a su pueblo. Dice el versículo 1, la parte B,
Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El propósito con el cual Dios va a liberar a su pueblo, al pueblo del pacto, a la descendencia de Abraham, su amigo, es liberar a su pueblo, llevarlo al desierto, darle la tierra de Canaán por heredad. Pero su pueblo, al ser liberado de la esclavitud, tenía que hacer algo: servir a Dios. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ellos estaban sirviendo a Faraón y a los egipcios, eran esclavos, no tenían otra oportunidad. Estaban siendo atormentados, no le quedaba otra que servir. Y la paga era que seguían viviendo. Ahora Dios quiere librar a su pueblo con un propósito: que mi pueblo me sirva, porque yo soy Dios. Ese es el primer propósito que nosotros podemos ver. Dios no hace libre a los hombres de sus delitos y pecados para que ahora, libres de la esclavitud de Satanás, puedan vivir su vida desenfrenada y vivir como quieren. He escuchado a muchos decir: Cristo me hizo libre, ahora yo puedo hacer lo que quiero, me congrego si quiero, leo la Biblia si quiero. Y cuando alguna vez reprendí a algunos de estos rebeldes y le digo: pero tu actitud no es cristiana, un cristiano no piensa así. Y me dice: vos no conocés mi corazón, Dios lo conoce. Yo me manejo y tengo un trato con Dios que vos no conocés. Yo trato con Dios a mi manera y no como vos pensás, sos un religioso. Pero no es así. Dios no libera de la esclavitud del pecado a las personas para que hagan lo que quieran y vivan de cualquier manera. Es para conformarlos a la imagen de Cristo. Entonces, todo aquel que ha sido liberado de la esclavitud del pecado no puede vivir una vida desenfrenada ni egoísta. Debe vivir para Dios y servirle, conforme a las ordenanzas que Dios ha dado. Dios le da sentido a nuestras vidas. Éramos esclavos y ahora nuestra vida tiene un sentido y un propósito. ¿Cuál es el propósito de aquellos que han sido perdonados? Servir a Dios, adorar a Dios. El fin principal del hombre, que es el catecismo en su primer punto, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces el propósito que Dios tiene al liberar a su pueblo es que su pueblo le sirva, le adore. ¿Sí? En segundo lugar, hay una advertencia que Dios da antes de actuar. Del versículo 2 al 5, nosotros vemos que Dios dice: si no lo quieres dejar ir y los detienes aún, he aquí la mano de Jehová será sobre tus ganados, que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas, sobre todas las ovejas, con pestilencia gravísima. Y hay un detalle ahí en el versículo 4, dice: Jehová hará separación entre el ganado de Israel y el ganado de los egipcios. Entonces, el ganado de Israel será preservado para que nada muera y el ganado de los egipcios será destruido. Y Jehová puso plazo, diciendo: mañana hará Jehová esto en la tierra. En primer lugar, lo que vimos en el primer encabezado es que Dios tiene un propósito al liberar a su pueblo, que su pueblo le sirva, que se entregue voluntariamente a Él para servirle como Dios soberano, que no hay otro como Él. Y en segundo lugar, la advertencia antes de actuar. Dios siempre advierte antes de actuar. Y el Evangelio tiene una advertencia. El Evangelio tiene una advertencia. Cuando nosotros damos la buena noticia de que Cristo murió para salvarte, la mala noticia, que se da por entendido, pero tenemos que anunciarla, es: todo ser humano está condenado al infierno por sus delitos y pecados. Esa es la mala noticia. Estás condenado al infierno a arder en llamas eternamente, donde no tendrá fin. Esa es la mala noticia. Por ende, Dios advierte: todo el que no crea en Cristo será condenado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Salvado de qué? De la condenación en el infierno que mereces. Dios dice: Jehová puso plazo, mañana haré esto en la tierra. Entonces Dios les da tiempo para arrepentirse. La advertencia antes de actuar: Dios no es como nosotros. Dios no actúa por impulso. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces Él dice: tenés hasta mañana para liberar a mi pueblo, si no voy a venir con pestilencia gravísima sobre tus ganados.
Pero voy a hacer separación entre mi pueblo, que son los hijos de Israel, y tu pueblo. A los hijos de Israel los voy a preservar, su ganado también, pero todo Egipto, todos los animales de los egipcios será destruido. Eso es lo que Dios le está diciendo, le está advirtiendo y le está dando tiempo, le está dando un plazo. Yo mañana voy a hacer esto. Hoy tenés tiempo para arrepentirte. Y esto es lo que Dios ha hecho desde siempre. Estamos con vida y mientras hay vida hay esperanza. Todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados tiene tiempo para arrepentirse, viendo la advertencia del infierno y de la muerte eterna. Hay tiempo para arrepentirse, pero no sé hasta cuándo va a haber tanto tiempo para arrepentirse, ¿sí? Un día Dios dirá basta y ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. Entonces Dios le está advirtiendo esto a Faraón porque es lento para la ira y es grande en misericordia. Entonces él dice, voy a hacer morir el ganado de los egipcios, pero voy a preservar el ganado de mi pueblo, de los hijos de Israel. ¿Qué ha hecho Dios atacando? Obviamente, nadie se arrepintió. Y el versículo 6 dice, al día siguiente Jehová hizo esto. Y murió todo el ganado de Egipto, pero del ganado de los hijos de Israel ni uno solo murió. Entonces Faraón envió a ver, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno solo, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Un corazón más duro que el granizo. Un corazón totalmente duro es el que tiene Faraón. Ahora, Dios ha atacado el ganado de Egipto. Vacas, caballos, bueyes, ovejas. ¿Qué es lo que atacó Dios? Atacó la riqueza de Egipto. El ganado, ¿sí? Todos los animales. Cuando uno lee en el libro de Job, dice, y Job tenía 1000 ovejas, no sé cuántas yuntas de bueyes y un montón de cosas. La riqueza de los hombres en la antigüedad era contada en ganado, en la cantidad de animales que tenía. Bueno, Dios está atacando la riqueza, la fuente de confianza de los egipcios. Ellos dependían de su ganado, dependían económicamente de su ganado para la agricultura, el transporte y la alimentación. Aparte de que también adoraban a los animales, que eso es tema aparte. Entonces ellos dependían de esto. Bueno, Dios poco a poco está destruyendo toda fuente de confianza, todo ídolo de los egipcios, para mostrar que Él es el único Dios soberano. Ha atacado la riqueza de los egipcios. Dios muestra su soberanía y poder sobre la creación, sobre los animales, y al mismo tiempo muestra que Él es el único que tiene poder de destruir y de preservar al mismo tiempo. Dios es el único que tiene ese poder, destruir y mandar su ira sobre aquellos que dijo que lo va a mandar, y al mismo tiempo, en el mismo lugar, preservar con vida y sin que ninguna plaga lo afecte a aquellos que Él ha escogido, a su pueblo. Dios muestra esa separación, es el único soberano y poder. Él es el único que tiene el poder para hacer esto. Mientras destruye a alguno, preserva a otros. Y en el anuncio del Evangelio, en el día del fin, va a ser así. Algunos morirán, otros serán transformados, pero en el día del juicio, en el día del fin, unos serán recibidos por Dios diciendo, ven, entra, buen siervo fiel, al gozo de tu Señor, y otros serán condenados en el infierno. Dios hace separación. Mi pueblo será preservado. Aquellos que no creyeron, que endurecieron su corazón, serán condenados. Y Jesucristo advirtió esto. Si vemos en Mateo, capítulo 13, versículo 47 al 50, dice lo siguiente: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar junta peces de toda clase, la cual cuando está llena, sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro
y el crujir de dientes. Esta es la realidad. Este es el simbolismo, es la imagen. Dios a su pueblo lo preserva y a los malos que no creyeron, que endurecieron su corazón, serán condenados. Ahora, ¿por qué tenemos el versículo 4 acá y por qué Dios hace esta distinción? Yo me preguntaba, ¿por qué Dios hace esta distinción entre egipcios y hebreos? ¿Por qué lo hace? Si tanto egipcios como hebreos eran iguales de pecadores, rebeldes, delante de Dios. ¿Qué se distinguía el hebreo del egipcio? Si nosotros nos remontamos atrás a Éxodo 3, ¿en qué se distinguía Moisés de un egipcio? Los egipcios querían matar a los hebreos, pero Moisés mató a un egipcio para salvar a un hebreo. Uno dice, ¿por qué hizo Dios esta distinción? ¿O qué hizo que Dios haga esta distinción? Bueno, el propósito de Dios es mucho más grande. ¿Por qué Dios hizo esta distinción entre egipcios y hebreos? Porque su gracia es mayor. Fue por su fidelidad al pacto que había hecho a Abraham. Los hebreos, al igual que los egipcios, merecían el granizo, merecían que sus animales mueran. Pero es por su gracia y por su fidelidad al pacto que Dios los preserva, porque es a ellos a quien vienes a buscar. Dios quiso hacerlo así. Por su fidelidad al pacto, Dios hace esta distinción. Si uno lo ve en el Evangelio hoy en día, ¿qué tiene de mejor un cristiano que ha nacido de nuevo de aquel que no ha nacido de nuevo y es un pecador que se deleita en los delitos y pecados en el mundo y vive la vida loca, por así decirla? ¿Qué tiene de distinto? Que el cristiano ha sido perdonado por Cristo, no por méritos propios, sino porque Dios quiso hacerlo así y le dio un nuevo nacimiento. Dios nos alcanzó. Dios nos ha dado a Cristo cuando aún nosotros éramos pecadores y nos salvó. Entonces nosotros no somos mejores que los que no son cristianos. Hemos recibido gracia y es por la fidelidad de Dios al pacto que hizo en la eternidad con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese pacto intratrinitario, de salvar a algunos de entre la masa de los pecadores. Por eso hizo esta distinción, porque ni ustedes ni yo somos mejores que nadie. Dios quiso hacerlo así y Él debe recibir la gloria en esto. En segundo lugar, las úlceras sobre hombres y bestias. Úlceras sobre hombres y bestias, del 8 al 12. Casi inmediatamente Dios ordena a Moisés y Aarón a juntar puñados de ceniza y dice: Moisés, tira ceniza al cielo delante de Faraón y esas cenizas van a provocar sarpullido y se van a convertir en úlceras en los hombres y en las bestias por toda la tierra de Egipto. En esto no hubo advertencia. Casi inmediatamente sucede que Moisés agarra por orden de Dios puñados de ceniza de un horno y los esparce en el cielo, y ahí en todos los egipcios provoca sarpullido y úlceras, y en los animales también. Pero en Moisés y en Aarón y en los hebreos no. ¿Acaso si cualquiera de nosotros tira un puñado de ceniza al aire, no se va a ensuciar? Sí. Pero no era el propósito de Dios este. Dios sigue haciendo distinción entre su pueblo, aquellos que Él ha escogido, aquellos que Él ha decidido salvar y preservar. Y acá inmediatamente vemos que los hombres fueron llenos de sarpullido y úlceras por toda la tierra de Egipto. Ahora, los magos, hombres de confianza de Faraón, podemos decir la mano derecha de Faraón, los sabios, aquellos que cuando Aarón tiró su vara y Dios la convirtió en serpiente, ellos salieron
a hacer lo mismo. Eran el escudo de los protectores de Faraón, con sus encantamientos, con sus mentiras. Estos hombres que engañaban con falsos milagros, creyéndose poderosos, ahora no pueden estar en pie delante de Moisés ni de Aarón, ni siquiera estar al lado de su señor, el faraón. Miren lo que dice el versículo 11. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los magos y en todos los egipcios. Dios ha tocado el Nilo, ha tocado todo lo demás, los dioses de Egipto, ha tocado el ganado, ahora ha tocado las bestias, los hombres, y ahora tocó su círculo más íntimo, su guardia personal. Ha tocado la guardia personal de Faraón. Ellos ya no pueden estar al lado de Faraón ni siquiera para discutir con Moisés o Aarón, no para hacer un milagro, porque ya no podían simular estas maravillas que Dios hacía. Ya no pueden engañar. Poco a poco Faraón está quedando solo delante de Dios. Dios ahora ha derrocado la guardia personal de Faraón. Quedará Faraón cara a cara con Dios sin sus guardaespaldas, podemos decir. Estos magos se creían poderosos, también Dios los humilla y les muestra que ellos no pueden estar entorpeciendo la obra de Dios, ni siquiera estar intentando resistirse al Dios soberano. Dios, el Dios soberano de los hebreos, les está diciendo: yo soy más poderoso que tus magos. Yo soy Dios, no ellos. Lo que ellos hacen es falso. Ahora, Dios puede atacar lo que quiere, porque Él es el Señor. Dios puede hacer lo que quiera con lo que Él creó. Él es el Señor. Ahora atacó a los magos. Él es el Señor sobre todo lo que existe, incluso sobre la salud humana y la salud de los animales, porque los animales también tenían úlceras y sarpullido. Versículo 10 al final. Sarpullido que causaba úlceras así en los hombres como en las bestias. Y uno dice: ¿qué culpa tenían los animales? Bueno, eran parte del juicio de Dios, el trato de Dios con los egipcios. Esto nos muestra la soberanía de Dios. Él es más poderoso que los magos y Él es soberano y Señor y gobierna sobre todo, incluso sobre la salud de los humanos y sobre la salud de los animales. ¿Sí? Dios es soberano sobre la salud humana o animal. El Dios de los hebreos es el verdadero Dios y el verdadero Señor. Ahora, los que viven, por Él viven. Y los que mueren han muerto porque Él lo ha determinado así. Él ha determinado que mueren. Entonces, si la gente, cuando hay nacimientos y lloran bebés en los hospitales, gloria a Dios, herencia de Jehová son los hijos. Dios ha traído vida al mundo. ¿Y cuando muere? El diablo los mató. El diablo hizo tal cosa mentira. La Biblia dice que Dios es Dios y es el soberano, el todo suficiente. Y Él es quien tiene el poder de dar vida o de quitarla. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Quién es Dios? Dios da la vida y la quita. Y todo en esto Dios debe ser bendito y glorificado. Eso es lo que tenemos que entender. Nuestras vidas están en sus manos. Todos dependemos de Él. Tanto impíos como cristianos dependemos de Dios. El impío que rechaza a Dios y respira por gracia de Dios, porque Dios ha decidido darle vida un día más. Y nosotros respiramos también porque Él ha decidido preservarnos. Pero Dios es el Señor de todos. Y todos dependemos de Él. El que vive está vivo por gracia de Dios. Y el que muere ha muerto porque Dios así lo ha determinado.
ya sea que tenga 80 o 100 años, ya que tenga 1 año, meses, o 5 años, o 10 años. No importa. Dios es el Señor. Es el soberano, el que gobierna el universo. Él está demostrando esto. Vamos a ver 3 pasajes. Se los voy a leer. Deuteronomio 32, 39, Primera de Samuel 2:6 y Job 1:21. Son los textos que voy a leer para respaldar lo que dije. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo mismo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Estas son las palabras de Dios. Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, dice la palabra de Dios. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Acá tenemos las palabras de un hombre que lo perdió todo. Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la realidad que muchas veces no queremos reconocer, o que los cristianos no quieren hablar de la muerte. Cuando pasan estas cosas, la muerte, la pérdida física de algún familiar, algún amigo, lo que sea, es triste, alguien ha muerto. Y si ha muerto sin Cristo, es más triste todavía. Pero nunca podemos culpar a Dios. Dios es el que tiene potestad para dar vida y para quitarla. Y en esto Dios debe ser glorificado y sea el nombre de Jehová bendito. Dice un hombre que había perdido todo, como Job. En ninguna cosa él se enojó con Dios y dijo, Dios, vos sos el culpable de que mi familia haya muerto. No. Él dice, yo desnudo salí del vientre de mi madre y voy a volver desnudo, ¿sí?, al sepulcro, sin nada. Pero sea el nombre de Jehová bendito. Dios es quien tiene la soberanía sobre la salud humana o animal. Estamos en sus manos. Los que viven, viven por Él, y los que mueren, mueren porque Él lo ha determinado así. Esto es una realidad. Hechos 17, versículo 28, la parte A, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hay otra versión que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Todo lo que existe, existe porque Dios así lo quiere. Entonces, ahora Dios tiene el poder y demuestra su soberanía, que puede atacar la salud de los magos, puede atacar la salud de los egipcios, puede atacar la salud de Faraón. Pero Moisés, Aarón y todos los hebreos están sanos. ¿Quiere decir esto que es una garantía de que los cristianos no van a enfermar nunca? No. No es una garantía esto, no es lo que está diciendo el texto. Pero está diciendo que Dios preserva a los suyos mientras derrama su juicio sobre los demás. Y en esta parte más extensa, que es nuestro tercer punto, la lluvia de granizo y fuego que se extiende del versículo 13 al 35, no podemos detenernos en cada parte del texto. Pero en nuestro tercer punto, vamos a ver que Dios, con cada ataque de cada plaga, cada maravilla que muestra en Egipto, va dirigida al corazón de Faraón. Va dirigida al corazón de Faraón. Lo externo que Dios está atacando, en realidad Él quiere llegar al corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque Dios para esto lo ha levantado. ¿Sí? Dios fue que por su permiso soberano, recién dijimos que Dios es el que da vida y el que la quita. Dios por su permiso soberano y por sus propios propósitos, que son más altos que nuestro entendimiento, Él permitió y le dio vida a Faraón para que naciera, para que viviera, para que llegara al trono,
para que esté reinando, lo fortaleció, lo engrandeció y le dio riqueza por el permiso soberano, para en este momento, en esta ocasión, en este tiempo, Dios mostrar en él su poder. Porque dice esto, versículo 16, y a la verdad, por esto te he puesto, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En el versículo 13, Dios ordena a Moisés una vez más que se ponga delante de Faraón y que le diga: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nuevamente el pueblo de Dios es liberado de la esclavitud del pecado para servir a Dios. Él dice: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón y sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Todo ser humano, en vez de glorificar a Dios, se ha endurecido y se ha inventado ídolos. Es lo que leíamos hoy en Romanos 1, en el estudio. Voy a enviar esta vez todas mis plagas a tu corazón y sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Dios está atacando el corazón duro como el granizo de Faraón. Y decíamos hoy que ¿en qué se distinguen los hebreos de los egipcios? En nada. Humanamente eran igual de pecadores que los egipcios. Estaban al mismo nivel. Después se va a comprobar cuando estén en el peregrinaje en el desierto que eran más duros que los egipcios. Porque una y otra vez, recibiendo toda la bondad del Señor, la compañía del Señor, se rebelan y se rebelan y se rebelan. Y Dios dice: son un pueblo duro de servicio. Un pueblo duro de humillarse. No se distinguen en nada. ¿En qué se distingue el cristiano del impío? En nada. El cristiano ha recibido gracia. Gracias a la fidelidad de Dios a su pacto. No somos mejores que nadie. Y eso tenemos que entender para no enorgullecernos como Faraón, sino que tenemos que ser humildes. Faraón ha sido levantado y preservado por Dios para que Dios cumpla sus propósitos. Fue por el permiso soberano de Dios que Faraón estaba donde estaba. Ahora, ¿todavía te ensalzas tú contra mi pueblo para no dejarlo ir? Dice Dios en el versículo 17. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Dijimos que Dios advierte antes de actuar. ¿Se acuerdan? En el primer punto. Dios da advertencia. Para la plaga del sarpullido de las úlceras fue casi inmediato. No hubo anuncio. Tocó la salud de las bestias de Faraón y de los magos. Y ahora, en esta séptima plaga, Dios dice: mañana va a advertir. La advertencia misericordiosa de Dios. ¿Todavía te ensalzas tú contra mí, contra mi pueblo, para no dejarlo ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado. Y el versículo 19 dice: ahora pues envía a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo. La advertencia misericordiosa de Dios, el plazo y la oportunidad, darle tiempo para que reflexione y se arrepienta. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y cuando Dios da vida, debe ser glorificado. Y cuando Dios ha decidido que alguien muera, debe ser glorificado. Porque Él es Dios. Dios no debe ser glorificado por lo que hace o deja de hacer. Dios debe ser glorificado por lo que Él es. Y con mucha más razón nos ha dado razones para glorificarlo. Nos ha dado vida juntamente con Cristo. Nuestra alma no debe olvidarse de todos los favores que hemos recibido, como leíamos hoy en el Salmo 103. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Él no nos trata como debería tratarnos por causa de nuestro pecado. Nos ha dado a Cristo.
Entonces, la advertencia misericordiosa de Dios, mañana a estas horas yo haré llover. O sea que desde que Moisés está hablando hasta el otro día a esa hora, está dando un plazo posiblemente de 24 horas. Mañana a esta hora yo haré llover granizo. ¿Tenés tiempo? ¿Tiempo para qué? Envía a recoger tu ganado. Te aconsejo que todo ganado que tengas en el campo lo guardes y que tus siervos también y vos también, escondete, porque mañana a esta hora va a llover granizo y fuego. Porque yo soy Dios que controlo la salud, controlo la vida, controlo la muerte, controlo la creación. Y esto va a suceder. Lo voy a hacer, pero está dando un plazo y aconsejando, envía a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Dios está dando plazo, porque Dios no es como algunos han inventado de una manera herética, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. ¿Dónde vemos maldad acá? Le está diciendo, tenés tiempo hasta mañana. Dios no es malo, Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Cuando Dios envía a Jonás a Nínive y proclama la palabra de Dios, aunque Jonás no quería, Dios preserva con vida a Nínive. 100 años después envía a Nahum y sí, ahí viene el juicio y Nínive es destruida. Pero Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Ha enviado a Cristo y el anuncio a las naciones es: crean en Cristo y serán salvos. Arrepiéntanse de sus pecados y serán salvos. Entonces, Dios siempre tiene esa advertencia misericordiosa. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Envía a recoger tu ganado. Porque si no, todo lo que esté en el campo va a morir. Y algo que tenemos que entender de la primera plaga, en este mismo capítulo, que a veces puede ser versículo 6, para aclarar con esto. Versículo 6 dice, el día siguiente hizo esto Jehová y murió todo el ganado de Egipto. Cuando ahí dice la palabra todo, no es que absolutamente todo ganado de Egipto ha muerto. Es una expresión literaria, hablando de manera a grandes rasgos. ¿Sí? La palabra todo no significa exactamente todo. Porque si en el versículo 6 todo ganado de Egipto murió, ¿cuál es el ganado que ahora tienen los egipcios como para poder esconder del campo y guardarlo? Si estas cosas son las que tenemos que tener cuidado en los detalles. Cuando, por ejemplo, confunden en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo, todo aquel que crea en él será salvo y el que no será condenado. Vamos a ver Juan 3:16, para no parafrasearlo así. Las explicaciones de todo, ¿sí? O de tal manera. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice que Dios va a salvar a todos, ¿sí? Sino que va a salvar a todo aquel que crea en Cristo. El que no crea será condenado. Y es explicado en el versículo 18. ¿Sí? El que cree no es condenado, pero el que no cree sí será condenado por no haber creído a la palabra de Dios. Entonces, simplemente esta aclaración de que alguno puede decir, no, pero si en el versículo 6 todo el ganado de Egipto murió, porque la Biblia dice todo, ¿sí? Pero no, esta es una figura. Gran parte del ganado de Egipto había muerto y ahora Dios está aconsejando guardar lo poco que le quedaba. Algunos temieron a la palabra de Jehová, ¿sí? Versículo 20. De los siervos de Faraón, el que temió la palabra de Jehová hizo huir a sus siervos y su ganado a casa. Pero el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus siervos y su ganado en el campo. No solo el corazón de Faraón está endurecido, el corazón de los egipcios también estaba endurecido. Porque si su líder no se ablandaba, ellos tampoco. Pero había algunos que sí. Algunos dijeron, lo que Moisés está diciendo de parte de Dios, hasta acá hemos visto 6 plagas y nos ha arruinado todo.
Y si la advertencia de Dios dice, tienen hasta mañana que yo voy a empezar a hacer esto, y mi consejo es, recoge el ganado que tenés en el campo y tus siervos y guardalos en casa. Los que obedecieron a esto, los que temieron a la palabra de Jehová y obedecieron, fueron preservados de los egipcios. ¿Vieron cuán misericordioso es Jehová? ¿Cuán bueno es Dios? Porque estos que obedecieron, ¿qué ventaja tenían sobre los que no obedecieron y sobre los hebreos? Ninguna. Eran iguales. Pero prestaron oído a lo que Dios decía en su palabra. Se dieron cuenta que Dios no estaba jugando a ser Dios. Se dieron cuenta que Dios no estaba jugando a ser Dios. Y juntaron sus animales. Pero otros que ignoraron la advertencia y estaban tan duros como Faraón, sufrieron las consecuencias. Y cayó granizo. Versículo 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, muy pesado, el cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que llegó a ser nación. Y el granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, desde los hombres hasta las bestias. Asimismo, hirió el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del campo. Solamente en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, no hubo granizo. Este Dios soberano, que es lento para la ira, grande en misericordia, es misericordioso. Él ahora ha hecho caer el juicio y sigue preservando a su pueblo. Sigue preservando a su pueblo. ¿Para qué? Para su gloria. Porque para esto mismo ha levantado a Faraón, para demostrar en él su poder y para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Para que Dios sea glorificado. Esto está sucediendo. Y obviamente son beneficiados los hebreos porque Dios los está preservando para él ser glorificado. El faraón reconoce que Dios es justo y que él y su pueblo son impíos. ¿Sí? Acá hay otro falso arrepentimiento que nuestro hermano hablaba el domingo pasado. Versículo 27 y 28. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová, pues ya ha habido suficientes truenos de Dios y granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, al salir yo de la ciudad extenderé mis manos y a Jehová, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Mas yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová. Lo que Moisés le está diciendo es que cuando él salga, va a orar a Dios y Dios va a detener el granizo y la lluvia. ¿Para qué? Para que sepas que de Jehová es la tierra. El mundo, el universo, la tierra, todas las cosas le pertenecen a Jehová. Él es el Señor, Él es el soberano. Moisés se lo vuelve a recordar. Para que sepas esto, que Dios es quien controla la lluvia, el granizo, el fuego, las condiciones climáticas. Dios puede producir sarpullido en algunos, hacer morir, dar vida, pero también, y en esto tenemos que ser cautelosos, con las estaciones climáticas. Cuando hace calor porque hace mucho calor y nos quejamos, la queja es pecado. Y cuando hace mucho frío es porque hace mucho frío. No, hoy es domingo, no voy a ir a la reunión porque la hacen muy temprano, hace mucho frío. Pero el día lunes, cuando hay que levantarse a las 6 de la mañana y estar antes de la entrada del horario laboral, no tenemos ningún problema. Porque siempre nuestro corazón es inclinado al pecado. Porque somos desagradecidos. Ahora, y con el tema de la lluvia, ¿quién manda la lluvia? Dios. Obviamente, se provocan inundaciones, tempestades, granizo que destruyen cosechas, rompen autos. Y uno dice, ¿por qué? Tenemos que tener cuidado y que nuestra boca ni nuestro corazón no pequen contra Dios cuando hace calor, cuando hace frío, cuando llueve, cuando no llueve. Y ser agradecidos. Porque Dios es el Señor de la tierra. Él es quien hace llover y quien hace no llover. Y así como Dios es lento para la ira y grande en misericordia, Él hace llover sobre justos y sobre injustos. Todo lo que sucede
sucede por el permiso soberano de Dios. Ay de nosotros cristianos que nos quejemos, porque nosotros hemos conocido a Dios y Él nos ha conocido en Cristo. Nos ha dado a Cristo para que le glorifiquemos y estemos satisfechos y estemos completos en Él. Faraón tuvo un falso arrepentimiento nuevamente para que obviamente merme la plaga. Pero esta es la séptima plaga, todavía faltan 3. El corazón de Faraón es más duro que el granizo y el corazón de los egipcios es más duro que el granizo también. Y después cuando dejemos de ver las plagas sobre los egipcios, porque Faraón va a ser ahogado, ¿sí?, enjuiciado totalmente y su vida va a terminar junto con todo ese ejército por perseguir al pueblo de Dios. No me quiero adelantar, pero el corazón de los egipcios en el peregrinaje en el desierto también va a mostrar que el corazón es más duro que el granizo. ¿Qué nos distingue de Faraón a nosotros? La época. Y que nosotros somos entrerrianos y él está del otro lado. O estuvo del otro lado. Pero somos seres humanos y a veces nuestro corazón puede estar así. Es más, antes de llegar a Cristo, nuestro corazón era más duro que el granizo, al igual que el de Faraón. Nada nos distinguía. Entonces, ¿por qué Dios me salvó? Por su gracia y su fidelidad al pacto. Porque Él quiso salvarte. ¿Y en esto qué gloria tengo yo? Ninguna. ¿Sos un miserable que Dios quiso perdonar? Y recibís toda la herencia de Cristo en tu vida. Y no vas a ser condenado en el infierno. Tienes que ser agradecido, agradecida. Dios te ha perdonado. No olvides ninguno de sus beneficios. Y ahora para terminar, es admirable o es sorprendente cómo un hombre como Faraón, un hombre de carne y hueso, puede soportar tanto. 10 plagas se soportó este hombre. 10 plagas. Una y otra y otra y otra y otra. Es impresionante ver cómo un hombre puede ser tan duro. Pero ¿saben qué? El orgullo del corazón humano es tan grande que si Dios no interviene y lo cambia, el hombre o la mujer orgullosa morirán en sus delitos y pecados sin reconocer la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Es admirable cómo Faraón resiste tanto. Y nosotros predicamos el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Y decimos, tenés que creer en Cristo como Señor y Salvador. Él ha muerto en una cruz por tus pecados y quiere salvarte. Tenés que arrepentirte, abandonar tu pecado y volverte a Dios. No, Dios no existe. No, no quiero. Es duro el corazón del ser humano. El orgullo del corazón humano, y voy a volver a leer lo que dije recién, el orgullo del corazón humano es tan grande que si Dios no interviene y lo cambia, el hombre o la mujer orgullosa morirán en sus delitos y pecados sin reconocer la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Una y otra vez Dios está advirtiendo a los seres humanos que se arrepientan y crean en Jesucristo. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios te está dando tiempo. Dios te está dando tiempo. Dice un predicador conocido, esta manera de ver a Dios es, Dios con una mano está reteniendo su ira y con la otra mano te está llamando. Te está diciendo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, yo quiero salvarte. Pero un día Dios va a retirar su mano de su ira y va a dejar de llamarte. Y esa ira que te mereces va a caer sobre vos si no te arrepentís de tus pecados. Diría Jonathan Edwards, estamos en las manos de un Dios airado, ¿sí? Pero que es lento para la ira y es grande en misericordia. Dios te está dando tiempo. Tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo más vas a soportar en tu orgullo? ¿Cuánto tiempo más vas a soportar en tu orgullo sin arrepentimiento y sin venir a Cristo? Dios una vez más ha hablado con su palabra. No endurezcas tu corazón porque el orgullo te va a destruir. El orgullo destruyó a Satanás. El orgullo ha destruido a grandes reyes. El orgullo es un enemigo de Dios. Y el orgullo está en nuestro corazón y nosotros lo alimentamos.
Si hay orgullo en nuestro corazón es porque nosotros lo estamos alimentando, porque Dios está atacando nuestro orgullo con su palabra y nos dice tenés que arrepentirte, tenés que cambiar. Y nosotros hacemos lo mismo que Faraón muchas veces. Nos endurecemos, aflojamos, Dios merma en su trato con nosotros para ver qué hacemos y nosotros nos volvemos a endurecer. Pero para el cristiano es distinto. Cuando hay orgullo en el cristiano, va a cambiar, el Espíritu Santo va a tratar en él. Pero también, en grande escala o en mínima escala, en pequeñas o grandes proporciones, en el corazón de los cristianos también hay orgullo, que tenemos que matar y batallar contra él. ¿Sí? Dios va a tratar con nosotros si estamos dejando que el orgullo crezca en nosotros. Dios va a tratar y va a enviar todas esas plagas a nuestro corazón para que nosotros nos humillemos y seamos humildes y nos volvamos a Él y lo conozcamos y sepamos y reconozcamos que solo Él es el Señor soberano, dueño de todas las cosas, que nosotros no podemos preservarnos a nosotros mismos. Pero Dios nos ha rescatado de la condenación y nos ha preservado en Cristo para que le sirvamos. Esto es para el cristiano. Dios nos ha rescatado de la condenación en el infierno y nos ha venido preservando en Cristo para que los creyentes le sirvamos. El que ha sido liberado del pecado tiene que servir a Dios. Ahora la pregunta es, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Estás sirviendo a Dios? Porque para esto Dios te hizo libre en Cristo y te sigue preservando en Cristo. Y aunque muchas veces puede permitir en nosotros enfermedades, tragedias, incluso la muerte de algún ser querido, algún familiar, Dios puede permitir esto. No quiere decir que Dios te ha abandonado. Porque si nosotros tenemos una teología correcta y sabemos quién es Dios, que Él da la vida y la quita, y lo entendemos y lo aceptamos, y Él es el Señor sobre la enfermedad y sobre todo lo que pasa, cuando Dios permite en nosotros enfermedades, tragedias o incluso la muerte de algún ser querido, no vamos a actuar como los impíos. Obviamente nos va a doler, vamos a sufrir, pero no significa que Dios te ha abandonado. El mismo Señor que gobernó Egipto es el que te gobierna hoy tu vida. ¿Sí? El mismo Señor que gobernó Egipto y preservó a su pueblo es el mismo Señor que gobierna hoy en cada detalle de nuestras vidas. Es el mismo, Dios no ha cambiado y no va a cambiar. Que el Señor nos ayude en todo esto. Apocalipsis 21, del 1 al 7. Dios es paciente. Dios te está preservando en Cristo. Dios te ha dado algo que no mereces. Lo que merecemos nosotros, el pago por nuestros pecados de haber vivido una vida lejos de Dios, es la condenación en el infierno. Pero recuerden el Salmo 103, Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Apocalipsis 21, del 1 al 7. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Que el Señor nos ayude
y que el Señor pueda ser glorificado cada día de nuestras vidas. Pero examinemos nuestro corazón. ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿En qué nivel el orgullo está en mi corazón? Tengo que atacarlo con la palabra de Dios y humillarme, pero que el Señor nos ayude a reconocer que tenemos que arrepentirnos y que Él nos ha dado todo beneficio en Cristo. Y agradecerle que Él sigue tratando con cada uno de nosotros cuando habla a través de su palabra. Amén.